Haruto Takeda siempre ha sido un hombre de costumbres. Incluso después de su jubilación, mantuvo una rutina disciplinada, despertándose con el amanecer, preparando su té verde y paseando por el pueblo. Pero en los últimos años algo había cambiado. Lo que antes parecía sencillo, subir las escaleras del templo, cargar las bolsas de la compra, incluso levantarse de la cama por la mañana, se convirtió en un esfuerzo cada vez mayor. Notó la pérdida de fuerza en sus brazos, la debilidad en sus piernas y su respiración cada vez más corta. En el fondo, sabía que se trataba de sarcopenia, algo que había estudiado durante décadas, pero nunca creyó que un día lo afrontaría con tanta intensidad. A los 102 años, por primera vez, sintió un miedo que nunca había conocido, el miedo a la dependencia. El momento decisivo llegó una fría mañana de otoño. Había salido a comprar algunos alimentos y cuando regresó, intentó levantar una bolsa de fruta y arroz. Sus dedos no tenían suficiente fuerza. La bolsa se resbaló y cayó al suelo, derramándose todo sobre la entrada de su casa. Se quedó allí por un momento, mirando los granos de arroz esparcidos por el suelo de madera, como si fueran un reflejo del tiempo que había dejado escapar. Sintió un nudo en la garganta, no por debilidad, sino por frustración. Él se negó a aceptarlo. A lo largo de su vida, ayudó a otros a envejecer saludablemente. Ahora, cuando más necesitaba su propio conocimiento, su cuerpo parecía resistirse. Pero si hubo algo que Haruto Takeda nunca hizo, fue rendirse. Decidido a no convertirse en rehén de su propio cuerpo, Takeda pasó el resto del día estudiando. Rebuscó en sus viejos cuadernos, releyó artículos científicos y revisó investigaciones sobre la longevidad y la sarcopenia. El conocimiento estaba allí, pero aplicarlo a uno mismo era un desafío completamente nuevo. Necesitaba encontrar una manera que no solo detuviera la pérdida muscular, sino que también recuperara su fuerza. Y sobre todo, tenía que ser algo que pudiera sostener, algo que su cuerpo centenario pudiera soportar sin riesgo. La solución no llegaría en un solo día, pero sabía que cada elección, cada cambio, podía ser un paso en la dirección correcta. Con esta determinación, trazó un plan basado en todo lo que había aprendido a lo largo de su carrera. La primera decisión fue retomar el contacto con el propio cuerpo. No tenía sentido sobrecargarse inmediatamente con ejercicios pesados. Necesitaba un método efectivo, pero seguro. Recordó los ejercicios isométricos que había estudiado décadas antes, una técnica poco convencional, pero extremadamente eficiente para activar los músculos sin sobrecargar las articulaciones. Esa misma noche se sentó en el tatami de su pequeña habitación, cerró los ojos y comenzó. Movimientos simples de contracción, manteniendo la tensión durante segundos, sintiendo cómo responden los músculos. Al principio fue frustrante. Su cuerpo temblaba con el mínimo esfuerzo, pero en lugar de desanimarse, sonrió. Sí, los músculos seguían respondiendo, aunque fuera débilmente. Significaba que no era demasiado tarde. Repitió los ejercicios hasta que sintió que el cansancio se apoderaba de él. Se fue a dormir temprano esa noche y, por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió el peso de la edad, sintió un propósito. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Takeda sintió algo diferente. Su cuerpo todavía estaba debilitado, pero había una ligereza inusual en sus músculos, como si algo dentro de él hubiera despertado. El simple acto de levantarse de la cama parecía un poco menos difícil. Él tomó eso como una señal de que estaba en el camino correcto. Motivado, decidió añadir otra pieza a su plan: el baño de contraste. Siempre había creído en el poder de la termoterapia, pero nunca la había utilizado sistemáticamente para estimular la circulación y la recuperación muscular. Esa mañana sería diferente.
Caminó lentamente hasta el pequeño jacuzzi de su casa y siguió el protocolo que tantas veces había estudiado. Primero, el agua caliente para relajar los músculos. Luego, un balde de agua fría para activar la circulación. La primera alternancia fue un shock. El frío penetró en su piel y aceleró su corazón, pero en pocos minutos se sintió renovado. Salió del agua con la mente alerta y una energía que hacía tiempo que no sentía. El siguiente paso requirió un ajuste en su dieta. Haruto siempre había comido bien, pero sabía que en esa etapa de su vida necesitaría algo más. Recordó antiguas recetas que mezclaban ingredientes poderosos para fortalecer el cuerpo. Fue a la cocina y preparó un tónico que combinaba leche de avena, maní, cacao, jengibre y cúrcuma. Bebió lentamente, sintiendo el calor del jengibre recorrer su cuerpo y el sabor amargo de la mezcla de cacao con los maníes. Era como si estuviera ingiriendo una antigua poción de vitalidad. Sabía que un solo día no haría milagros, pero ese momento era simbólico. Por primera vez en años, sintió que no solo estaba tratando de evitarla, estaba construyendo algo. El pensamiento lo llenó de determinación. Los días siguientes fueron marcados por pequeñas victorias. Al principio, los ejercicios isométricos parecían casi insignificantes, pero poco a poco empezó a notar cambios sutiles. Sus músculos ya no temblaban tanto como mantenía la tensión, y la sensación de agotamiento al final de las sesiones fue sustituida por un cansancio más controlado, casi placentero. El baño de contraste, que al principio parecía un choque brutal, se convirtió en un ritual diario que despertaba su cuerpo y despejaba su mente. Pero la verdadera prueba llegó cuando, al salir a comprar comida, se dio cuenta de que podía llevar las bolsas sin tener que detenerse a descansar. Fue un pequeño detalle, pero para alguien que hace unas semanas ni siquiera podía levantarlos del suelo, representó un gran logro. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de desánimo, días en los que sentí que mi progreso era demasiado lento o que mi cuerpo ya no tenía la capacidad de recuperarse como antes. En una noche particularmente difícil, después de un día de intensa fatiga, Takeda se encontró cuestionándose si realmente valía la pena continuar. Sentado a la mesa de su cocina, con el tónico todavía caliente en sus manos, sintió un peso familiar, la duda. Pero luego miró a su alrededor y recordó a todos los pacientes que había ayudado a lo largo de su vida, todas las veces que los había animado a persistir incluso cuando todo parecía imposible. Si había pasado décadas enseñándole esto a otros, ¿cómo podría rendirse ahora? Terminó su bebida, respiró profundamente y decidió que al día siguiente entrenaría aún más concentrado. Después de todo, su batalla no era solo contra la edad, sino contra la creencia de que el envejecimiento era un camino sin retorno. Con el tiempo, tu rutina dejó de ser un esfuerzo solitario. Los aldeanos comenzaron a notar los cambios. En el mercado, en la casa de té, incluso en el pequeño templo solía meditar. La gente comentaba la vitalidad que parecía haber regresado al cuerpo del viejo médico. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. ¿De verdad se está volviendo más fuerte?, escuchó un día mientras pasaba por la calle principal. En otro momento, tal vez habría ignorado ese comentario, pero en ese momento sintió un deseo inesperado de demostrar que lo hizo, no solo para los demás, sino para ti mismo. De esta manera, intensificó aún más su práctica. Refinó sus ejercicios y comenzó a priorizar un sueño verdaderamente reparador, eliminando cualquier distracción que pudiera obstaculizar su recuperación. No solo estaba intentando envejecer con gracia, estaba reescribiendo lo que significaba tener 102 años. El punto de inflexión llegó una tarde cuando un viejo amigo, Kenji, apareció en su puerta.
Kenji tenía 88 años y recientemente había estado sufriendo dolores en las articulaciones y la misma pérdida de fuerza que Haruto conocía también. «Doctor, dígame, ¿qué está haciendo para verse tan diferente?». La pregunta tomó a Takeda por sorpresa. Nunca imaginó que alguien lo vería como un ejemplo a seguir. En ese momento, se dio cuenta de que su transformación no era solo personal. Podía inspirar a otros. Invitó a Kenji a entrar, preparó té y le explicó su rutina en detalle. Para su sorpresa, al final de la conversación, su amigo lo miró seriamente y le dijo: «Si a ti te funcionó, quizá a mí también me funcione». Fue allí donde Haruto comprendió que su desafío iba mucho más allá de su propia salud. Podría ser una prueba viviente de que el envejecimiento no tiene por qué ser un declive inevitable. La noticia se difundió rápidamente. A los pocos días, otros aldeanos comenzaron a buscar a Takeda, curiosos por saber qué estaba haciendo para recuperar su fuerza. Algunos eran mayores, como Kenji, preocupados por su propia salud. Otros eran más jóvenes, fascinados por la idea de que era posible desafiar los efectos del tiempo. Al principio, no sabía cómo reaccionar. Pasó toda su vida como médico, ayudando a la gente con conocimientos y tratamientos, pero nunca imaginó que un día su propia experiencia se convertiría en una inspiración. Poco a poco, comenzó a compartir su rutina, explicando los pilares que seguía. Mostró cómo los baños de contraste mejoraron su circulación, cómo los ejercicios isométricos fortalecieron su cuerpo sin impacto y cómo una nutrición adecuada aceleró su recuperación. Pero, sobre todo, reforzó la idea de que nada de esto serviría de nada sin disciplina. «El cuerpo puede envejecer», dijo, «pero la voluntad debe permanecer joven». Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un pequeño grupo de residentes comenzó a seguir sus pasos. Al principio, solo Kenji y otros 2 amigos decidieron probar los ejercicios, aunque tímidamente. Pero a medida que pasaban los días, se fueron sumando más personas. Algunos comenzaron a pasear por el pueblo. Otros se dieron baños de contraste. Y algunos incluso le pidieron la receta del tónico que tomaba todas las mañanas. Lo que una vez fue un esfuerzo individual, comenzó a transformarse algo más grande. Takeda, quien inició este viaje para recuperar su independencia, se dio cuenta de que estaba creando algo que iba más allá de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba recuperando su fuerza, sino que también estaba devolviendo algo valioso a la comunidad que siempre había amado. El impacto fue incluso mayor de lo que Takeda imaginó. El pequeño grupo de personas mayores que comenzó a seguirlo pronto se convirtió en una comunidad, reuniéndose periódicamente para aprender más sobre su rutina. El pueblo, antes marcado por el lento ritmo de la vejez, cuenta ahora con un nuevo punto de encuentro, la antigua plaza, donde todos comenzaron a practicar ejercicios isométricos bajo la guía del médico. Al principio fue un evento discreto, media docena de personas tratando de mantener el equilibrio mientras flexionaban sus músculos. Pero con el tiempo, la plaza comenzó a recibir más participantes, incluidos algunos jóvenes que lo vieron como un desafío interesante. Pronto, la escena se hizo común. Al amanecer, un grupo de vecinos de distintas edades se reunían para seguir la metodología creada por Takeda. A pesar del creciente entusiasmo, los desafíos no han desaparecido. Muchos dudaban de que las personas mayores pudieran realmente recuperar fuerza y resistencia. Lo que hace el médico puede funcionar para él, pero eso no significa que funcionará para todos, dijeron algunos escépticos. Takeda sabía que esta resistencia era natural. Había pasado toda su vida en la medicina basada en hechos y sabía que la mayoría de las personas solo creían en el cambio cuando veían resultados concretos. Pero eso no lo desanimó.
En lugar de discutir o intentar convencer a los demás, dejó que su propio cuerpo hablara por sí mismo. Cuando, meses después, logró subir la larga escalera del templo sin necesidad de detenerse, a descansar, hasta los más escépticos tuvieron que admitirlo. Algo extraordinario estaba sucediendo. Aquella mañana en las escaleras del templo marcó un antes y un después para Takeda. Durante años evitó ese camino, prefiriendo rutas más fáciles para evitar el esfuerzo físico. Pero cuando llegó a la cima, sin necesidad de agarrarse a los lados ni recuperar el aliento, sintió una ola de emoción difícil de describir. No fue solo un triunfo físico, fue la prueba definitiva de que su viaje había valido la pena. Y no fue el único que se dio cuenta de esto. Varios pobladores fueron testigos de su ascenso y ese mismo día el asunto se extendió por toda la comunidad. Por primera vez, los escépticos comenzaron a hacer preguntas. Algunos incluso pidieron consejos sobre cómo empezar. Aquel simple paseo hasta el templo simbolizaba algo más grande: la ruptura de una creencia profundamente arraigada de que la vejez era sinónimo de fragilidad. La repercusión fue tan grande que semanas después, un pequeño equipo de periodistas apareció en el pueblo. Querían saber más sobre el médico que desafía la edad. Takeda, que nunca buscó fama ni reconocimiento, se mostró reacio al principio, pero finalmente aceptó hablar. Sentado en el porche de su casa, con una taza de té en las manos, habló de todo: del miedo a perder su independencia, de los desafíos de la sarcopenia y de cómo decidió luchar contra ella con los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. No hay ningún secreto ni milagro, explicó. Solo el respeto por el cuerpo y la decisión de no aceptar la debilidad como un destino inevitable. La entrevista fue publicada en un pequeño periódico regional, pero, para su sorpresa, al poco tiempo la historia comenzó a circular en sitios web y redes sociales. Sin planearlo, su viaje estaba conquistando el mundo. Los siguientes días fueron un torbellino. Takeda comenzó a recibir cartas y mensajes de extraños en diferentes partes de Japón e incluso de otros países. Personas de todas las edades querían saber más sobre su rutina, los ejercicios que realizaba y cómo podían aplicar los mismos principios a sus propias vidas. Nunca imaginó que su experiencia personal podría tener un impacto tan grande. Sin embargo, cuando leyó las historias de personas que, como él, tenían miedo de perder su independencia, sintió una responsabilidad que no esperaba cargar. Ya no se trataba solo de su propio viaje, ahora representaba una esperanza real para miles de personas que veían el envejecimiento como un camino sin retorno. Fue entonces cuando surgió la idea de registrar todo lo aprendido. A los 103 años, Takeda se sentó con un cuaderno en blanco y comenzó a escribir. No era un libro científico, lleno de términos técnicos y gráficos complejos, sino un relato sencillo y accesible que explicaba con claridad los 6 pilares que cambiaron su vida. Quería que cualquier persona, independientemente de su edad o condición física, pudiera comprenderlo y aplicarlo en su vida diaria. El proceso tomó meses, pero cada palabra fue escrita con un propósito. Cuando terminó, se dio cuenta de que no solo había compartido su experiencia, sino que también había dejado un legado. Lo que comenzó como una batalla personal contra la debilidad se convirtió en un método que podía ayudar a las generaciones futuras a ver la vejez de una manera diferente. Cuando finalmente terminó el libro, Takeda no tenía grandes expectativas. Le pidió a un exalumno que trabajaba como editor que le ayudara a publicarlo de una manera sencilla y discreta, pero el impacto fue inmediato. En cuestión de semanas, empezaron a llegar informes de lectores que seguían los 6 pilares y veían cambios reales. Personas mayores que podían volver a subir escaleras sin dolor,
Personas de mediana edad que se sentían más fuertes e incluso jóvenes que adoptaron los principios como una forma de prevención. Takeda se sorprendió al descubrir que su enfoque no solo beneficiaba a los ancianos, sino a cualquiera que quisiera envejecer de forma saludable e independiente. Su pequeño experimento personal se había convertido en un movimiento. Y entonces, un día recibió una invitación inesperada. Una reconocida universidad quiso homenajearlo por su contribución a la salud y el bienestar en la vejez. Takeda, que siempre había evitado ser el centro de atención, pensó en negarse, pero Kenji y los demás aldeanos lo convencieron. «No se trata de fama, doctor», dijo Kenji. «Se trata de mostrarle al mundo que existe un camino diferente hacia el envejecimiento». Cuando subió al escenario para recibir el homenaje, sintió algo que no esperaba: un profundo agradecimiento. No por el reconocimiento, sino por haber encontrado un propósito tan significativo en esa etapa de la vida. A los 103 años, no solo recuperó su independencia, ayudó a miles de personas a creer que todavía había mucho por vivir. Después de ese día, Takeda regresó a la aldea con la misma rutina sencilla que siempre había tenido. Nunca quiso ser una celebridad ni buscó reconocimiento más allá de su pequeña comunidad, pero algo dentro de él cambió. Por primera vez, sintió que había cumplido una misión mayor que cualquier investigación o trabajo que había realizado en el pasado. Su método era seguido ahora por gente de todo el país y de vez en cuando recibía cartas de desconocidos agradeciéndole por haber recuperado sus fuerzas, su salud o simplemente la esperanza de envejecer con dignidad. En el pueblo, la rutina matutina de ejercicios en la plaza continuó de manera constante y cada nueva persona mayor que se unía al grupo era recibida con el mismo entusiasmo de siempre. Lo que comenzó como un intento de salvarse terminó convirtiéndose en un regalo para muchos. Una mañana, mientras terminaba su baño de contraste y preparaba su tónico habitual, Takeda miró sus propias manos. Eran los mismos de antes, marcados por el tiempo, arrugados por la vida, pero ahora llevaban algo nuevo. Ya no era el peso de la fragilidad, sino el símbolo de la resistencia. A sus 103 años, se sintió más fuerte de lo que jamás imaginó que se sentiría a esa edad. Y mientras salía de casa para pasar otro día en la plaza con sus amigos, respiró profundamente y sonrió. El envejecimiento ya no era una carga. Era una etapa más y la estaba viviendo con toda la intensidad posible.